Negrito Moreno, que Sí. está con Nito Artaza, Sí. ¿sí? ¿Figura central o aún no del partido radical? Ahí está el Negrito Del Moreno. teatro seguro. No, en el Del teatro ni teatro hablar. seguro y ahí estamos. Incuestionable, sí. Fernando. Negro querido, ¿cómo te va? Hola, hola Esteban, Lorena, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos exactamente con Nito, quien bueno, tan amablemente nos recibe hoy y bueno, y se va a someter a todas las preguntas que le quieran hacer y más también, porque dice que viene recargado, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes, Esteban, Hola, Nito. Lorena, bueno, a Crónica como siempre. Estoy acá en mi trabajo y con el corazón partido porque voy y vengo de Corrientes permanentemente, porque estamos también ahí en campaña provincial No te lo vas a hacer. y obviamente trabajando también acá en la calle Corrientes, pero el gusto de saludarlos. Nito, ¿se rompe, cambiemos o se va a agrandar? Porque convocaron a Pichetto, sí, a Urtubey, entre otros. O se va a romper, el radicalismo se va y otra cosa mariposa, desapareció, cambiemos. No, sinceramente yo como radical, ustedes saben que nunca quise que el partido esté ahí. Realmente es incompatible el radicalismo estar acompañando políticas de ajuste del Fondo Monetario o de baja las jubilaciones o flexibilización del trabajo a los trabajadores o endeudamiento. Yo creo que el partido debe salir de ahí para seguir siendo una alternativa, uno de los grandes partidos de Latinoamérica. Muchos de los que estamos militando en otros espacios, como es en el caso mío, que estoy en la Alternativa Federal. Bueno, venimos ahora de una conferencia de prensa que acaba de hacer Massa, lo dejando escuchamos. claro, Sí. además, que el gobierno no convocó al sector y la convocatoria debe ser absolutamente amplia, pensando en los trabajadores, en los jubilados, en las pymes, no solamente pensando en las elecciones y tratando de dividir a la oposición. Nito, ¿se equivoca Cornejo, el presidente del Comité Nacional, en hablar de esta amplitud de convocatoria para que el Frente Cambiemos integre también al kirchnerismo, al peronismo, etcétera? Me parece que son todas estrategias para tratar de dividir a la oposición. Nosotros tratamos de consolidarnos como una fuerza de alternativa. Creo que para eso debe ser un diálogo franco. El gobierno humildemente debe reconocer su fracaso desde el punto de vista económico, social y político. No ver eso es estar fuera de la realidad. Entonces la convocatoria debe ser amplia en esta transición para que no siga quedando mayor cantidad de gente fuera del sistema económico y social de la Argentina, dejando en el camino con políticas neoconservadoras y neoliberales, ¿no? Le hablo al Nito Artaza, no político, no humorista, sino al Nito Artaza empresario. ¿Cuánto perdiste en estos últimos 3 años como empresario? ¿Cómo te fue? Si perdiste mucho, ¿cuánto perdiste? Bueno, no, desde el punto de vista económico, cada vez que pierdo una elección, mis hijos aplauden, porque dicen, bueno, seguimos con el teatro. Pero no pierdo porque yo lo hago con vocación, a mí me gusta servir de la política, no vivo de la política, pero sí vivo para la política. Pero tengo teatro, hago producciones de teatro, como en este caso, aquí en el teatro, y digamos, lo que pierdo no me fijo, porque tengo vocación. Me gusta, tengo ya una historia familiar que me impulsa a eso y además a mí me gusta. Pero perdiste, Yo siento ¿cuánto te bajó que la puedo facturación? incidir desde la política. ¿Pero cuánto te bajó la facturación? No, por ¿Perdiste? supuesto. Y mira, a todos los teatros, más de un 50% algunos tienen suerte, nosotros hacemos promociones constantes para los trabajadores, para los profesionales que vienen o visitan, o el público en general, sindicatos que visitan la calle Corrientes o en Mar del Plata, pero debemos volver a hacer el teatro popular o si no la gente no le alcanza. Hoy imagínate que les cuesta ir al supermercado, vuelven con una bolsita chiquita, imagínate el teatro que es suntuario. Obviamente, a pesar de todo eso, en los momentos de crisis la gente sigue viniendo al teatro un poco a divertirse, ¿no? Pero tenemos que ser muy prudentes porque obviamente que no les alcanza a la mayoría de los argentinos que están en crisis. Imagínate que hay un 33% o más en la pobreza, sobre todo en este último tiempo, y en el caso de mi provincia, en Corrientes, que llega al 50%, es decir, que de 10, 5 están en la pobreza. Imagínate que, bueno, esa es una realidad en la Argentina, lamentablemente,
A pesar de eso, seguimos invirtiendo los que vivimos de nuestra actividad. Bien, Nito, recién hablabas de corazón partido y también la posición que hay con respecto al radicalismo, ¿no? ¿Vos qué pensás de Martín Lustó, un hombre que viene de ese origen y que hoy está del otro lado, digamos, de la vereda, estuvo con el gobierno, estuvo para un lado, para el otro, y acaba de decir que si gana Cristina va a ser peor la situación? ¿Qué pensás vos? No, con todo respeto a mi correligionario, no hay que hacerle de sparring a Cambiemos como ya ocurrió con Ernesto Sana en una oportunidad. El radicalismo, lo digo con humildad, debe romper ahora y volver al camino nacional, popular y progresista. Yo no creo que haya cosa peor que hoy. Lo que está por venir no se puede decir que es peor que la pobreza que hoy estamos padeciendo, la apertura de importaciones, el endeudamiento brutal y histórico en el cual el Fondo Monetario Internacional comete otra irresponsabilidad y es corresponsable de la crisis de la Argentina nuevamente con estas idas y vueltas que estamos viendo y sobre todo endeudando al país nuevamente como en el 2001 vuelve a ser el corresponsable de la crisis. Espero que la Unión Cívica Radical, como los grandes partidos nacionales, no se presten a ser cómplice o corresponsable de esta crisis. Alguien tiene que tomar la bandera, el liderazgo de sacar al partido que debe ser otro partido de resguardo, que deben ser los partidos nacionales populares que hagan la interacción entre la mayoría de la gente y los que lleguen al gobierno. Y yo espero que la Unión Cívica Radical lo haga lo más pronto posible. Se han equivocado los dirigentes radicales, pero no un partido histórico que representa a las clases medias, a los sectores más vulnerables. Nito, quería preguntarte por tu provincia precisamente, pero bueno, recién nos dabas un panorama. ¿Cuál va a ser el siguiente paso dentro de la política que tenés ganas de dar? Bueno, hemos formado un frente que se llama Avancemos en Corrientes, junto a sectores del justicialismo también y de radicalismos y partidos tradicionales y Libre del Sur y otros partidos que nos acompañan. Junto inclusive al presidente del PJ, Gerardo Bassi, por mi lado yo, con una identidad radical y con un partido propio también en Corrientes, y el 2 de junio vamos a ir a la elección de senadores. Entendemos que no solo hace falta un equilibrio, sino que la provincia se alineó, le hizo la veña constantemente, una provincia, la equivocación del gobierno provincial, de alinearse con el gobierno de Macri, que fracasó desde el punto de vista político, económico y social, lo vuelvo a decir, y alinearse significó caer también el gobierno provincial en esta mentira, en esta trampa, y no solo que no fue beneficioso para la provincia, sino que una provincia federal autónoma como Corrientes debe incluirse dentro del desarrollo, no alinearse. Y ese fue el gran error y nosotros vamos a buscar un equilibrio de fuerzas, porque uno se pregunta, Macri propone reelecciones, ¿para qué quiere la reelección? ¿Para seguir empobreciendo a la mayoría de los argentinos? ¿Para seguir endeudándonos? ¿Para seguir la apertura de importaciones? ¿Para seguir la desocupación? ¿O en el caso de nuestra provincia, la apertura de importaciones que está perjudicando a toda la industria textil? Y lo mismo le preguntamos al gobierno provincial, con todo respeto, ha formado un frente de 25 partidos que resuelven la situación de la dirigencia, pero no de la mayoría de los correntinos, no resuelve la pobreza, por ejemplo. Me parece que en lugar de pensar en listas, el único número que tenemos que pensar es que el 50% que tiene nuestra provincia, lamentablemente, ¿no? Ahora, en pobreza. ¿Qué debe hacer el Partido Radical con los radicales que hoy están en el gobierno? ¿Los debe expulsar o los debe perdonar? No, mire, el partido debe sumar a todos, debe hacer una discusión, ojalá pueda convocar a una convención a redimir aquella decisión equivocada e histórica de Gualeguaychú, a sumar nuevamente a los jóvenes que vuelvan a militar, no por el Fondo Monetario Internacional, por políticas de ajuste o bajar la jubilación a los jubilados. A chicos de Franja Morada, a las juventudes radicales de todo el país que tenemos intendencia, gobernaciones, a levantar las banderas de Alfonsín, de Ilia, de Irigoyen, a levantar
el 14 bis de la Constitución Nacional. Eso es el radicalismo, a la no intervención de los países hermanos, tener una política internacional de no intervención, de no alinearse al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a no ser realmente seguir las políticas beneficiosas solamente para un imperio. Estas parecen palabras de los años 70 u 80, pero estamos viviendo una realidad. Tenemos un veedor del Fondo Monetario Internacional controlándolos como si estuviéramos mamados y no tomamos todos los días en el Banco Central de la República Argentina. Me parece que tenemos que volver a recuperar un proyecto propio consensuado por los grandes partidos nacionales. Nito, ahora en esta atomización que hay del Partido Radical, con unos en un frente, otros en otro, unos convocados por unos y demás, digo, ¿cómo se hace para recuperar el espíritu del partido? No se pone de acuerdo ni siquiera con la fecha de la convención del próximo mes de mayo. Bueno, hay una frase que, si bien no es institucional, pero la dijo Alén, que se rompa, pero que no se doble. Hace falta el coraje y la decisión política de un liderazgo, porque el proyecto ya está, es el de la Unión Cívica Radical. Hay que volver a recuperar un liderazgo y sacar lo más urgente posible el radicalismo de Cambiemos. Yo creo que en ese camino deben estar. Nos costó mucho salir de aliarnos a las políticas de Cavallo. Imagínense lo que le va a costar al radicalismo salir de haber acompañado a Macri. Era como si en la época de mi viejo me hubiera dicho que íbamos a llevar de presidente al Sogaray con la Unión Cívica Radical. Pero no por nada personal con el Sogaray o con Macri, sino por las ideas que representan, las del ajuste, las del neoconservadurismo, las ideas de beneficiar solamente a las grandes corporaciones y que alguna vez da el derrame para no tener una agenda para los trabajadores. Nito, vos das mucho laburo, sos productor de teatro. Y Nazarena Vélez, por ejemplo, entre otras tantas, nombro a Nazarena por nombrar uno, dijo que le cuesta llegar a fin de mes, que tiene problemas para pagar la obra social. Pinti dijo lo mismo también, inclusive. También lo dijo aquí en otro estudio Tristán, que dijo que hace 4 años no lo contrata nadie. ¿Es el peor momento del sector, Nito, o no? Mira, lógicamente para millones de argentinos es uno de los peores momentos económicos, sociales. Y obviamente también le pasa a los artistas. Es uno de los momentos realmente graves desde el punto de vista económico. El país, de todas maneras, va a salir. Lo importante es no dejar en el camino a millones de argentinos, como es la propuesta solamente de este gobierno. Me parece que hay que volver a reconstruir el tejido productivo. Fíjense ustedes que hablamos todos los días de la devaluación, es decir, de cómo sube el dólar, y se habla solamente de la especulación financiera y de cumplirle a los acreedores permanentemente que nos acaban de prestar y que están preocupados por la pobreza en la Argentina, pero no por la pobreza en sí, sino porque con esa pobreza no le vamos a poder pagar a ellos. Eso dijo el Fondo Monetario Internacional hace muy poco. Entonces, la mayoría de los argentinos están y sobre todo, mira, la clase media, se han enriquecido dolarizando las tarifas y los trabajadores ganan en pesos. Enriquecimos a 10 grandes empresas a costa de millones de argentinos. Y con lo grave que es para decir, sacaron subsidios, pero siguen subsidiando a grandes empresas. Y les perdonaron a las grandes eléctricas, a las mineras o a las petroleras o a otros. Me parece que hace falta una política nuevamente inclusiva y la de redistribuir el ingreso, de inclusión, que por lo menos pueda paliar la desigualdad que estamos viviendo. Hablando de desigualdad, Nito, hoy, por ejemplo, el jefe de gabinete, Marcos Peña, habló, ¿no? Y se refirió al momento de que cuando uno vaya a votar, viste que se dice siempre uno vota con el bolsillo, bueno, que lo vote a Macri. ¿Qué impresión te da, ¿no? En este contexto donde hay falta de empleo, donde la gente no llega a fin de mes, donde la pobreza aumenta cada vez más? Bueno, es respetable que alguien quiera defender su proyecto, es lógico. Siempre hubo partidos de centro derecha en todas partes del mundo o que defienden ese tipo de políticas. Me parece respetable, me parece lógico, pero siempre fueron una minoría. Lamentablemente hoy llegaron mediante las urnas, quizá por errores de las grandes mayorías, de los que representamos y expresamos
otros espacios políticos, de producto también de equivocaciones de los demócratas, no de la democracia. Y eso hay que volver a recuperarlo. Me parece bien que haya partido de centro-derecha. No sé qué hace ahí la Unión Cívica Radical, sinceramente, lo digo con todo respeto, qué hace con Macri el radicalismo y cuál sería el sentido, ¿para qué quieren volver a ganar las elecciones? Uno se pregunta, ¿para seguir ajustando? Para hacer más rápido lo que no hicimos hasta ahora, dijo el presidente. Imagínense lo grave de esa frase y ese es el pensamiento que tienen, ¿no es cierto? Para más ajuste, para seguir endeudándonos seguramente. No creo que tenga sentido. Yo espero que haya inteligencia para construir una alternativa, una nueva mayoría que pueda mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Nito, si tuvieras que definir con una palabra a Mauricio Macri, a Cristina Fernández de Kirchner y a Roberto Labaña, ¿qué palabra usarías? A Macri, que lo que he dicho siempre desde el primer día, que él representa naturalmente a las corporaciones. Y es así como ha gobernado. Y a Roberto Labaña lo valoro como un economista de consulta, un economista que forma parte de Alternativa y que fue además uno de los que pudo reestructurar la deuda. Va a ser un hombre necesario porque lo primero que va a hacer el gobierno que venga, no tengan ustedes ninguna duda, o es la reestructuración de la deuda, replantear el tema de la deuda pública o el sacrificio de la población. Eso lo tenemos que tener claros. Los economistas no lo dicen porque aconsejan a los millonarios y le dan miedo. Dicen, van a venir las inversiones a la Argentina. Las únicas que vinieron son a buscar las tasas del 72, el 75 o 70% para su beneficio, pero no, nadie habla de producción, de trabajo, de cómo generamos, cómo sacamos a las pymes hoy del endeudamiento y a las personas comunes que tienen su sueldo endeudado. Falta Cristina, Sí, quiero preguntarle a Nito sobre eso, porque digo, la última pregunta, y gracias por habernos atendido, sabemos que estás a punto de empezar la función. Le pido disculpas que estoy acá no, en el teatro. Por favor, no hay problema. En el teatro donde estoy por divertir a la gente. Está muy bien, está muy bien. Soy un actor que hace política. Está muy bien, pero digo, la última pregunta está relacionada con lo que decías recién sobre Labaña, porque lo mencionaste como un hombre necesario para el próximo gobierno, pero no lo mencionaste como un presidenciable. ¿No lo ves así? Yo creo que es un hombre imprescindible para la consulta económica. Labaña es un hombre de una experiencia, sobre todo el problema más grave que condiciona no solo al próximo gobierno, sino a todos los argentinos, es la deuda pública. Estamos pagando millones de pesos que estamos beneficiando solamente a los que nos han prestado. Pero sería un buen ministro de Economía entonces, no presidente. Me parece muy bien, me parece que hay otros hombres quizá dentro de la oposición, como es mi caso, yo al menos vengo de una conferencia de prensa recién con Sergio Massa, un hombre que tiene un equipo, un hombre que viene trabajando hace tiempo por la presidencia de los argentinos y otros dirigentes. Yo creo que en la oposición debemos trabajar con inteligencia, sobre todo para que estas políticas que está llevando a cabo el gobierno nacional no sigan avanzando. Y prepararnos en esta transición. Sería ideal que el presidente no haga una convocatoria para dividir a la oposición maquiavélicamente, sino que haga una convocatoria sincera para resguardar a la mayoría de los argentinos que están sufriendo. ¿Acordó con Cristina Massa? No. Massa lo que está proponiendo es que se haga un llamado a todos los sectores, no con especulaciones. De ninguna manera expresó eso. Él está diciendo que a todos los sectores, los que tienen mayoría parlamentaria, los que tienen una parte del Parlamento también y que pueden incidir, que se discuta qué se va a hacer con la deuda pública, qué se va a hacer con urgencia por la seguridad alimentaria de los argentinos, qué se va a hacer con urgencia por el empleo, qué se va a hacer con urgencia para reconstruir el sistema productivo y para salir de la bicicleta financiera en la cual estamos. Esos son los puntos. No hay que estar pensando en las especulaciones de las listas políticas. Hay que estar pensando, a veces duele decirlo, mire, yo vengo de una provincia como Corrientes y cuando hablo con política, los tendría que hacer reír, pero vengo de hablar en una escuela donde la maestra me llamó aparte y me dijo, Eugenio,
te pido por favor, hablar con el gobernador y con las autoridades, que no solamente le den la copa de leche a los chicos en Corrientes, sino que le den también al mediodía para comer, porque se nos desmayan los chicos. En eso tenemos que pensar lo que hacemos política. Nito, ¿no tendrían que haber actuado antes en la oposición? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿le comprarías un auto a Carrió? No, yo no quiero descalificar a nadie. No, pero, yo te pregunté si le comprarías el auto, no que la descalifiques. ¿Si cómo? Si le comprarías un auto a Carrió. Bueno, eso es anecdótico. ¿Pero se lo comprarías? No le compraría porque creo que no debe andar en auto, Elisa Carrió. O sea que no se lo comprarías. Pero, No la veo manejando. sinceramente me parece que ya no quiero comprar autos que estén siempre dividiendo a los argentinos o sembrando a veces odio como en la última parte de su carrera política. Yo le compraría en otra etapa, en la que cuando decía que algunos sectores que hoy nos están gobernando eran la mafia, en ese momento lo hubiera comprado. Y ahora no se lo comprarías. ¿Y a Macri le compras un auto? No le compré. Seguramente debe tener buenos autos el presidente, eso no tiene nada que ver con lo personal. Lo que no podría comprar son sus ideas que llevó a la práctica, lamentablemente, siendo gobierno y presidente de los argentinos. Lo respeto porque es un legítimo presidente, pero no comparto en absoluto sus ideas. Está bien. La última, Nito, de mi parte. ¿Dónde hay más ego? ¿En la oposición hoy a Cambiemos o en el escenario? ¿Dónde, perdón, que no? ¿Dónde hay más egos? ¿Si en la oposición a Cambiemos o en el escenario? En el escenario. Muchas veces, sí. Nito. Pero, sí. Sí, no, termina. Pero está pasando justo en este momento un ruido, no escuchaba bien, no tengo buen retorno. Bien, sabemos que tenés que ir a la función. Te queremos agradecer enormemente que hayas podido estar con nosotros este buen rato y contestar todas las preguntas. Un abrazo enorme, Nito.